Buenas tardes, mis queridos estudiantes del LUC Bayamón, Ingeniería Eléctrica. Aquí su profesor Nelson Pérez para su curso de Elec 1020, que es Electrónica Básica, y quiero hablar un ratito sobre el material que les estuve enviando para esta semana sobre lo que conocemos como el diodo, componente electrónico, uno de los primeros componentes electrónicos que se inventaron allá para la segunda mitad del siglo pasado y que marcó el inicio de lo que se conoce como la electrónica, la moderna que tenemos hoy día. En la semana pasada ustedes recibieron un material donde hablaba sobre lo que eran conductores, aisladores y semiconductores, y pues vimos que estos semiconductores son elementos bien especiales en la tabla periódica de elementos, ¿verdad?, de la naturaleza, donde el silicio y el germanio pues son los principales protagonistas, especialmente el silicio, porque es un mineral bastante común en la naturaleza y es el material del cual prácticamente más del 85% de los componentes electrónicos están hechos, ¿verdad?, como les explico en la unidad. Pues básicamente el silicio, en su estado puro, natural, mineral, pues es extraído de la corteza terrestre, se purifica y se forma una especie de waffles o galletas, donde pasa por un proceso de añadirle impurezas. Al silicio puro se le añaden impurezas con elementos que tienen más de 4 electrones en su órbita de valencia, convirtiendo el silicio en un silicio tipo N, porque tiene exceso de cargas negativas a lo largo, ¿verdad?, de todo su estructura después que pasa por ese proceso. Y también tenemos un material de silicio que se le añade, vamos a decir así, impurezas, átomos con deficiencia de electrones en la órbita de valencia, o sea que tiene menos de 4 electrones en la órbita de valencia, prácticamente muchos de ellos son metales, y se convierte en material tipo silicio, pero se le llama material tipo P, porque tiene deficiencia de cargas negativas, se convierte en más positivo. Y pues como parte de ese proceso, aquí tengo una pizarrita donde le voy a demostrar algunas cositas, ¿verdad? Pues básicamente tenemos, como les dije, un material de silicio tipo N con exceso de cargas negativas y material de silicio tipo P con exceso de huecos, ¿okay?, deficiencia de cargas negativas. Al ponerse en contacto, ¿verdad?, a la cercanía, ambos en el medio, aquí las cargas negativas y positivas comienzan a cancelarse unas a otras y se crea lo que se llama una zona neutral, no tiene carga, una zona, se llama una zona de barrera neutral, ¿verdad? Y esto puede ser tanto de silicio como de germanio. Y esta estructura que tenemos aquí le añadimos un terminal en cada lado y es lo que se conoce como un diodo de uso general, ¿verdad?, se conoce hoy día porque hay mucha variedad de distintos tipos de diodos, como vamos a ver a lo largo del curso, y este pues va a tener unas aplicaciones bien importantes, como vamos a ver ya en las próximas semanas. Pues básicamente esta estructura que tenemos aquí es lo que se conoce como el diodo. Esto lo estoy explicando rapidito porque está con más detalle en el material que les envié. Y básicamente el símbolo esquemático que se utiliza para el diodo sería así tal como está ahí, sería este, más o menos, ¿verdad? Donde este indica, esta es la parte positiva del diodo, esta es la parte negativa, la parte positiva que la vamos a llamar el ánodo y la parte negativa que la vamos a llamar el cátodo. Más o menos la forma, ¿verdad?, que tenemos, entonces se parece mucho a las resistencias que nosotros hemos visto, y en el extremo negativo tiene una especie de rayita para indicar cuál es el negativo y el positivo. Puede ser color negro, puede ser color cristalino, menos silicio, germanio, pero básicamente siempre te indica cuál es el terminal negativo. Ok, ¿cuál es la característica principal de este componente? Que a diferencia de la resistencia, recuerdan la resistencia que la utilizamos para controlar el flujo de corriente, que podía recibir corriente de cualquiera de sus dos lados, pues el diodo no.
el diodo va a recibir corriente de un solo lado, ¿verdad? Si la corriente le entra por uno de los terminales, la deja pasar. Si le entra por el otro terminal, no la deja pasar. Utilizamos la corriente convencional, pues podremos decir que el diodo va a dejar, ¿verdad? Si tenemos aquí el símbolo esquemático, va a dejar pasar la corriente convencional si le entra por el negativo, ¿ok? Si le entra por el negativo. Si la corriente le trata de entrar por el polo positivo, pues entonces sencillamente la bloquea. Vamos a decir entonces como si fuera un componente one way, ¿verdad? Fuera una carretera one way donde el flujo vehicular va en una sola dirección. Pues decimos entonces que si la corriente le viene por el negativo, la deja pasar. Si viene por el positivo, pues sencillamente la bloquea. Por lo tanto, tenemos dos formas, vamos a tener dos formas de yo conectar un diodo cuando deseo que deje pasar corriente o cuando deseo que no deje pasar corriente. Cuando estamos conectándolo o polarizándolo para que deje pasar corriente, eso lo llamamos en electrónica polarización directa en español y en inglés polarización forward. ¿Ok? Sería, por ejemplo, si yo tengo este circuito que está aquí, este circuito que está ahí, una resistencia, vamos a ponerle el diodo así, la corriente va a salir de la batería y va a llegar al diodo. Si ese diodo está polarizado de esa manera, cuando la corriente B le está entrando por aquí por el polo negativo, pues él la va a dejar pasar sin ningún problema. Y va a haber corriente, o sea que hay una carga que va a utilizar esa corriente para hacer un trabajo útil, pues la va a recibir. ¿Ok? Y esa corriente, pues yo la puedo calcular utilizando la ley de Ohms, como tienen en el escrito, ¿verdad? La puedo llamar corriente forward, es igual al voltaje sobre la resistencia, pero el voltaje va a ser igual al voltaje de la fuente menos, como dijimos aquí que el diodo tenía una barrerita, esa barrerita se va a traducir en un pequeño voltaje que se va a oponer siempre a la fuente. Si el diodo es de silicio, esa barrerita va a ser de 0.7 voltios aproximadamente. Y si el diodo es de germanio, esa barrerita va a ser aproximadamente de 0.3 voltios. ¿Ok? Siempre oponiéndose a la fuente. Por lo tanto, cuando vamos aquí a la fórmula de que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, que ya la aprendimos, la ley de Ohms, pues va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de barrera del diodo y dividido entre la resistencia total del circuito. Vamos a darle valores. Por ejemplo, si aquí tuviéramos una fuente de 12 voltios, vamos a suponer que tenemos aquí una resistencia de 100 ohmios y vamos a suponer que este diodo es de silicio. Si es así, ¿cuál será la corriente? La corriente va a ser igual a, el voltaje de la fuente, 12 voltios, menos la barrera del diodo, si es de silicio, es 0.7 voltios, y esto lo divido entre la resistencia total, que en este caso lo que hay es una, sería 100 ohmios. Esto me daría aproximadamente 11.3 dividido entre 100. Por lo tanto, la corriente en ese caso sería aproximadamente 0.113 amperes. Dividiendo 11.3 entre 100 me da 0.113 amperes. Esa sería la corriente que va a estar fluyendo por ese circuito. Fíjense que como siempre la corriente depende de la resistencia total. ¿Se acuerdan? A mayor ohmiaje, menor corriente. A menor ohmiaje, mayor corriente. ¿Está bien? Muy bien. Eso es en el caso de que yo conecte mi diodo deseando que fluya corriente. Si yo lo voy a conectar para que no fluya corriente, ¿verdad? Vamos a ver en esta esquinita por aquí. Si yo conectara ahora el diodo de esta manera, fíjense que ahora la corriente le va a estar tratando de entrar por el terminal positivo, ¿verdad? Por el ánodo, por lo tanto, oigan lo que está sucediendo ahí ahora, ese es el sonido para el toque de queda. Yo espero que al igual que ellos estén todos en sus hogares, pues, ¿verdad? Bien seguros, protegiéndonos contra el coronavirus. Regresando aquí, después de esa pequeña interrupción, pues tenemos aquí que si tenemos esta es la condición, pues ¿cuál sería la corriente fluyendo en el circuito?
yo la podría llamar corriente reverse, va a ser igual a 0 amperes. Obviamente 0 amperes, pues porque no, ¿verdad? El diodo funciona como un interruptor abierto, entonces no va a dejar pasar la corriente. Pues fíjense pues que básicamente entonces el diodo es un componente unidireccional que va a permitir el flujo de corriente en una dirección y en la otra no la va a permitir. Esta es la característica principal y tenemos que cuando vamos a calcular la corriente, pues la calculamos utilizando la ley de Ohms. Esperando nuevamente la interrupción del toque de queda. Estamos en vivo, estamos en vivo. Pues bien, y si vamos entonces si la polarizamos el diodo, la conectamos de esta forma, pues la corriente va a ser cero a través de él y a través del ramal que dependa de él. Este es cómo funciona. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Pues vamos a ver que gracias a esto vamos a tener lo que se conoce como un circuito rectificador dentro de un power supply, que es uno de los temas que vamos a estar viendo más adelante. Yo espero que esta pequeña explicacióncita les sirva como complemento para entender mejor el material que les envié eh, y pues así aprovechar un poquito mejor. Saben que cualquier duda que tengan me la pueden entonces hacer llegar, me pueden llamar, me pueden enviar mensajes y entonces pues yo con gusto se los voy a contestar porque estamos todos aquí en la cuarentena, ¿verdad? Por el coronavirus. Y nada, aprovecho para exhortarles, ¿verdad? Que se mantengan en sus hogares para que así se protejan ustedes y puedan proteger también a su familia de esta pandemia que tenemos encima y la que ha hecho pues que nos estemos comunicando de esta manera, un poquito, ¿verdad? Ingeniándonosla, pero esperando pues que sea de provecho para todos ustedes. Voy a continuar también utilizando este medio para a ver si mientras estamos en esta la condición de virtual, para poder hacer demostraciones con los componentes y los circuitos ya un poquito más adelante. Pues nada, quisiera, ¿verdad?, desearle buenas noches. En este momento aquí son, como ya oyeron, la noche y ustedes pues van a poder ver este video en YouTube en cualquier momento. Espero que eh, continúen protegiéndose y que Dios los bendiga y muy buenas noches. Cuídense.